Buenas, mi nombre es Miguel Pisanelli. Primero agradecerles por la oportunidad de participar en el curso de ustedes. Para presentarme, soy médico de familia y comunidad en Uruguay. Soy coordinador del grupo de trabajo en prevención cuaternaria de Uruguay y trabajo en zonas rurales. Y fui desde 2016 a 2021 coordinador del grupo de especial interés de WONCA en prevención cuaternaria y sobre medicalización. Comencemos. Cuando se me planteó el título de esta conferencia, fue si es posible reformar la salud desde la prevención cuaternaria. Y yo, en realidad lo modifiqué y lo puse en modo de pregunta, ¿no? ¿Es posible reformar la salud desde la prevención cuaternaria? Bueno, para poder intentar responder esta pregunta, tenemos que ponernos de acuerdo primero sobre qué entendemos o qué implican los conceptos, por un lado, de salud y por otro lado, de prevención cuaternaria. Y eso es lo que vamos a intentar de hacer. En primer lugar, estas ideas, son cosas que pensamos desde hace tiempo los que trabajamos con prevención cuaternaria y por supuesto que es nuestra opinión, ¿verdad? Es nuestro punto de vista. Para empezar, pensamos que todos hemos sido formados dentro de un paradigma de salud. Y este paradigma de salud es un paradigma que está en crisis. Pero tal vez entonces sería importante primero saber o precisar un poco más qué entendemos por paradigma. Podemos decir que un paradigma es un modelo conceptual que permite explicar los fenómenos, las prácticas dentro de un campo de conocimiento. A su vez este modelo permite predecir hechos y da fundamento a las acciones o prácticas que se desarrollan o se toman. Por ejemplo, pongamos el ejemplo en el campo de la salud. Paréntesis. Hago un paréntesis aquí. Si quieren conocer más o saber más sobre paradigmas, aquí les dejo el enlace de este video de nuestro amigo Ricardo Lavalle, activista de la prevención cuaternaria, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube que lleva mi nombre bajo la pestaña Prevención Cuaternaria. Cierro paréntesis. Pueden existir muchos paradigmas al mismo tiempo, accionando, en cierto campo de conocimiento. Pero siempre hay uno que es predominante, ¿verdad? Es uno hegemónico. Entonces, de acuerdo a lo que dice Menéndez, que es un sociólogo argentino que ha sido muy crítico con lo que él llama modelo médico hegemónico, él plantea que este es el modelo predominante y que tiene algunas características que él las sintetiza en estas palabras: el biologicismo, el individualismo, la historicidad, que no se centra en aspectos sociales, el mercantilismo y la eficacia pragmática. Pero para ejemplificar sobre algunas de estas palabras y no dejarlo así como algo tan teórico, digamos que el modelo médico en el que todos accionamos predominantemente está siempre más centrado en lo biológico y en lo individual que en lo social o lo familiar, por ejemplo. Este modelo también tiene fuertes tensiones, como veremos más adelante, que están relacionadas con el modelo económico o en la forma de las prácticas económicas, ¿verdad? De la sociedad en la que está inmerso. Y yo me atrevería a agregar, Menéndez es alguien muy prestigioso, yo me animaría a agregar algunas ideas más que de algún modo están descritas ampliamente en lo que él dice, pero diría que este paradigma es predominantemente occidental y por su forma en cómo fue implantado es un paradigma colonial, ¿verdad? Y por otra parte, desconoce o infravalora una cantidad de saberes ancestrales, por ejemplo, el de las culturas originarias sobre aspectos de salud, el conocimiento que no procede de Occidente, por ejemplo, de Asia, que sabemos que es
un conocimiento milenario sobre las prácticas para mantener la salud o terapéuticas inclusive. Veamos con algún ejemplo cómo acciona o cómo puede accionar el paradigma médico hegemónico sin que seamos muchas veces conscientes. Hablemos de la narrativa y la búsqueda de sentido. En estos 2 años ha existido en cada país y en el mundo una narrativa oficial, única, que a su modo ha definido la realidad misma y los fenómenos que ocurren en ella y les ha dado un marco. Esta narrativa oficial, sustentada por el paradigma predominante, puede provocar, y de hecho lo ha hecho, que las opiniones disonantes con ella sean denostadas y denunciadas a tal punto de ser catalogados públicamente como negacionistas o antivacunas a profesionales que plantean dudas o críticas a las pautas o protocolos o que plantean dudas sobre la seguridad de las vacunas. Dudar, cuestionar, criticar, debatir es una saludable práctica en la ciencia. Convengamos que la ciencia es una construcción colectiva y sostener la hipótesis de un pensamiento único conspira contra esta construcción de conocimiento. ¿Cómo nombramos los fenómenos? Entonces también aporta a este sentido, esta búsqueda de sentido, y puede crear una nueva narrativa diferente. Ahí tenemos que preguntarnos o cuestionarnos qué importancia le damos a estas narrativas impuestas por los medios masivos, por los estratos políticos, por los niveles de poder en nuestra construcción de sentido o en nuestra búsqueda de sentido. Veamos un ejemplo. Estos son datos de cantidad de millones de muertes en un año, en 2014, por contaminación, y la cantidad de muertes en millones por COVID desde 2019 hasta la fecha, ¿verdad? Bien, los medios nos muestran minuto a minuto la cantidad de nuevos casos, la cantidad de muertes, la ocupación de camas. Sin embargo, no recuerdo haber visto ninguna ocupación de los medios tan importante como esta con respecto a la cantidad de muertes por contaminación o en uno de los últimos informes de UNICEF sobre los millones de muertes de niños por hambre, ¿no? Por desnutrición, que suma bastante más también, de unos 3-4 millones en el año del último reporte. Reflexionar o pensar cómo nombramos a los fenómenos. Personalmente, durante estos 2 años he intentado usar mucho menos la palabra pandemia y mucho más el concepto de sindemia, ¿verdad? La noción de sindemia es bastante más amplia que la de pandemia. Implica considerar una serie de otros contextos, interacciones con lo biológico, interacciones sociales, interacciones económicas, que son importantes para el pronóstico, para la evolución y para la política de salud a aplicar. Este es un concepto de un antropólogo médico estadounidense, Mary Singer. Y él dice que si nosotros no consideramos la importancia de estos orígenes sociales o fuera de lo biológico de la pandemia, no importa cuán efectivas sean las vacunas, todas las medidas terapéuticas que tengamos, todos los repinadores, la solución enfocada puramente desde el punto de vista biomédico para combatir el COVID fracasará. Veamos otro ejemplo con otro concepto, la hiperstición. El discurso o la narrativa de que las vacunas nos han salvado está impuesto desde hace tiempo, pero esto es una idea performativa, tal cual como lo define la hiperstición. ¿Por qué?
de acuerdo a qué se entiende por hiperstición, es un concepto que refiere a una idea performativa que provoca su propia realidad, una ficción que crea el futuro que predice. O sea, la enunciación de algo provoca que esto ocurra, ¿no? El discurso este de que las vacunas nos han salvado, ¿por qué digo que es una idea performativa o una hiperstición? Porque oculta todas las otras innumerables acciones que se están desarrollando, se han desarrollado desde el sistema de salud, desde la sociedad organizada, desde las comunidades, desde los distintos lugares, en las propias familias, los recursos que se han desencadenado, a veces sin el apoyo del Estado, para evitar peores resultados o para evitar o poder salir de este problema. Y olvida muchos aspectos importantes. Por ejemplo, el conocimiento o acumulado que tenemos sobre las pandemias, cómo se comportan. Acá en los gráficos siguientes podemos ver, estos son datos de Lima de hace unos pocos días, la explosiva diseminación actual de esta infección por esta nueva variante Omicron, que supera totalmente todos los modelos teóricos previstos, ¿no? Tenemos otro gráfico que muestra, bueno, los casos también en España, y vemos en los dos gráficos cómo el número de muertes es más bajo, ¿no? Este comportamiento de las pandemias lo hemos visto, y si pudiéramos superponer aquí las curvas de la gripe española de 1918, veríamos que es el mismo comportamiento, ¿verdad? Que a medida que el virus se va adaptando a las distintas ecologías, a los distintos contextos, va logrando su objetivo, que es perpetuarse y hacerse masivo y infectar a la mayor cantidad de seres vivos, en este caso humanos, y de esa manera lograr su éxito biológico. Luego, y por cepas, por supuesto, que son mucho más contagiosas y menos letales. Esto lo sabemos de la historia de las pandemias, ¿verdad? Parece que hemos olvidado muchas cosas. Además de anosmia, el SARS-CoV-2 ha provocado una serie de otras patologías o problemas como falta de memoria. Y yo decía, si podemos superponer las curvas, veremos que pasó lo mismo. Si bien algunos podrán decirme, bueno, que no son los mismos virus, que no es comparable la situación de ese momento con la actual, sin duda, y que las vacunas sí, ciertamente han podido tener su efecto. Sin embargo, todas las pandemias ocurre lo mismo. Cada vez se transcurre a unas cepas más contagiosas, pero menos letales, y finalmente entran en fase de endemia, ¿verdad? Aquí les muestro el corazón, el cerebro del Grupo de Prevención Cuaternaria de Uruguay. Rosario, Yanira, Agustina y un servidor. En un contexto general machista, entre comillas, la narrativa oficial, nosotros, mediante nuestro accionar, podemos resignificar, dar nuevos sentidos y crear nuestros propios signos, nuestra narrativa alterna. Volvamos a los paradigmas. De acuerdo a Thomas Kuhn, el desarrollo no se produce por acumulación de inventos o descubrimientos, sino que es un proceso evolutivo en el que hay ruptura, revolución, y esto lleva a reemplazar el paradigma vigente por uno que es sustancialmente diferente. Entonces, él nos dice que cuando hay una crisis en los paradigmas, aparecen anomalías. ¿Qué son las anomalías? Él, en su libro Las estructuras de las revoluciones científicas, nos dice que la ciencia normal ante una anomalía se encuentra con que no puede resolver un problema nuevo sin que se desestabilice, tiemble un poco los cimientos de este paradigma, y entonces, por tanto, es necesario revisarlo, y esto llevaría a una revolución científica. Imaginen cualquier modelo, por ejemplo el modelo atómico,
cómo fue transformándose a lo largo del tiempo, de la historia de la ciencia, y como nuevos descubrimientos o nuevas incertidumbres, cosas que no podían ser explicadas por el modelo anterior, fueron haciendo necesario crear un modelo más perfecto que explicara mejor los fenómenos de la realidad, en este caso el átomo. El modelo médico hegemónico, que es el paradigma predominante, tiene una cantidad de anomalías. Una muy frecuente de la que yo hablo es la anomalía de la medicina basada en la evidencia, que en un principio pretendía darnos soluciones para una cantidad de problemas, y hoy en día, si enfrentamos este modelo a la complejidad, a la multimorbilidad, a los pacientes complejos, vemos que no resuelve todas las situaciones. Pero me gustaría abordar el asunto de las anomalías desde estos 3 puntos de vista: desde analizarla desde la equidad, desde la sustentabilidad de los sistemas y desde las posibilidades o no de que produzca desarrollo humano. Para poder hacer este análisis deberíamos responder a la pregunta de cómo impacta lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestra actividad, nuestro sistema de salud, cómo responde a estas 3 dimensiones: a la equidad, a la sustentabilidad y al desarrollo humano. Por ejemplo, las presiones que ejerce el sistema neoliberal, lo que llamamos el complejo tecnológico médico-industrial, o sea, toda la tecnología aplicada a todos los medicamentos, los aparatos, todas las cosas que utilizamos habitualmente y necesitamos para prevenir enfermedades, para tratar enfermedades, para cuidar la salud, están sometidas a una serie de tensiones por el sistema neoliberal, que llevan a que el consumo es un camino de ida y que no tiene casi límites, ¿verdad? Y esto atenta necesariamente contra la equidad. Veamos, por ejemplo, lo que ha pasado con la vacunación y la inequidad que ha ocurrido en la vacunación contra COVID en los países más pobres, siendo que la OMS tenía previsto un mecanismo para que, si ocurría algo por el estilo, todos los países accedieran a las vacunas. Y seguimos teniendo, ¿no?, que los países de África, sobre todo, y Asia, y algunos países en América, han tenido una muy baja vacunación, los países de bajos ingresos, porque no han ni siquiera accedido a las vacunas. El liberalismo, por tanto, entonces es una amenaza para el acceso de salud o para el derecho al acceso de salud. Esta médica que ejerce en México, Lorel, sostiene que ubicar a la salud como actividad privada tiene como objetivo convertirla en un nuevo campo de acumulación capitalista. Por lo tanto, ahí vemos que si sigue ocurriendo esto, la equidad estará amenazada dentro de este paradigma de salud. Enfoquemos desde otro lado, en la sustentabilidad. ¿Qué sabemos, por ejemplo, nosotros del impacto que tiene nuestras acciones, las acciones del sistema de salud, en la huella de carbono en el planeta? Recientemente he tenido que leer sobre esto porque tuve que hacer una presentación y me encontré con este dato, por ejemplo, que si todo el planeta copiara el sistema de salud de los Estados Unidos, la huella de carbono global del sector salud ascendería a 1,6 gigatons de anhídrido carbónico, que es casi la mitad de las emisiones totales que hubo en el mundo en 2014. Por lo tanto, nuestras acciones en el sistema de salud, si emulamos este sistema de consumo cada vez mayor, lo que algunos autores han llamado la perfecta tormenta del sobreconsumo en la salud, afecta no solo la sustentabilidad de nuestro sistema de salud, sino nuestra propia, la de nuestra salud humana y planetaria. Max Neff, un alemán de familia, digamos, pero chileno, que
falleció recientemente en Valdivia. Fue un economista muy importante que comenzó con trabajo tradicional como economista y adecuado a su formación tradicional. Y un buen día se dio cuenta que lo que hacían los economistas en los escritorios no tenía nada que ver con la vida de las personas, y se enfrentó a la pobreza en distintos países de Latinoamérica, y él decía: yo a esta persona que estoy visitando aquí, ¿cómo le voy a hablar de PBI y de los indicadores de pobreza en su país si no lo va a poder entender, no lo va a poder hacer razonable por el estilo de vida que tiene? Entonces él escribió un libro que se llama Economía Descalza. Él habla ahí que crecimiento no es lo mismo que desarrollo, y habla de desarrollo humano, y él dice que en realidad el desarrollo humano se logra de satisfacer unas necesidades humanas que son muy básicas, que se dan en 3 niveles en relación a uno mismo, al individuo, a lo social y al medio ambiente, y no existe desarrollo si no se contemplan estos 3 niveles, digamos. Y estas necesidades humanas, dentro de las que podríamos considerar con las que nosotros estamos en contacto en nuestro trabajo, ninguna de ellas tiene que ver fundamentalmente, explícitamente con el dinero, sino con otras cosas que necesitamos para desarrollarnos y ser felices. La subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y la libertad. Tendríamos que reflexionar entonces profundamente o pensar qué impacto tiene nuestra actividad, nuestro trabajo con las personas en el sector salud para producir o generar desarrollo humano pensado en esta perspectiva que nos propone Max Neff, y cómo el sistema de salud en el que estamos actuando impacta favoreciendo o debilitando esta capacidad de promover desarrollo. Finalmente llegamos a la prevención cuaternaria. Este es Mark Shamul, y esta es una de las definiciones que un poco adaptamos ahora, que estamos utilizando. Si bien hoy no vamos a profundizar mucho en la definición, parecía importante por lo menos tenerla aquí presente. Se entiende por prevención cuaternaria aquellas medidas adoptadas para identificar a una persona o a una población en riesgo de medicalización excesiva y protegerla de intrusiones médicas adicionales, y sugerir intervenciones o medidas de cuidados éticamente aceptables. Entonces, nosotros creemos que por eso hemos abundado tanto en hablar de paradigmas, que la propuesta que plantea la prevención cuaternaria es un aporte junto a otros conceptos o ideas que está apuntando hacia esta evolución que estamos necesitando de los paradigmas, ¿verdad? De los paradigmas en salud. El constructo conceptual de la prevención cuaternaria está fundado en 3 pilares. Del pilar epistemológico ya hemos hablado: la lucha de paradigma, la crisis de paradigmas y cuál es el aporte que puede hacer el concepto de prevención cuaternaria allí. Pensamos que la prevención cuaternaria tiene una dimensión social y política, porque creemos que debe llegar a todos los actores en la salud, a los sistemas, a los proveedores, a nosotros mismos y a las personas. Y necesita de un trabajo colectivo y proactivo respecto a las políticas de salud y respecto a las posturas colectivas. Por ejemplo, trabajar para que se desarrolle más la transparencia, la declaración de conflictos de interés. Pero vayamos hacia el pilar ético. Dentro del pilar ético veremos 3 dimensiones. En la práctica profesional nos guían los principios éticos tradicionales de la actividad en salud o en la medicina: beneficencia, autonomía, no maleficencia, justicia. Estos son muy importantes y son esenciales para la prevención cuaternaria, pero hay otros valores o principios también que debemos promover: la equidad, la empatía,
promover la humanización en los cuidados, abordar la dimensión espiritual en los cuidados de salud, promover el desarrollo humano, la felicidad y trabajar por crear salud. Otra dimensión tiene que ver con la ética en la formación. Estos valores que últimamente dije en la dimensión de la práctica profesional son muy importantes y deben ser abordados y desarrollados en la formación de pregrado y de posgrado. Y esto sería un gran beneficio para la humanización de los cuidados. Y una tercera dimensión y una cosa que es esencial para la prevención cuaternaria es pensar que todos los cuidados deben de estar centrados en la persona, no centrados ni en el sistema de salud, ni en el tiempo del equipo de salud en un lugar determinado, sino en las personas. A su vez, en la aplicación de la prevención cuaternaria, pensamos en 3 niveles: el nivel micro, el meso y el macro. El nivel macro sería, la aplicación de la prevención cuaternaria en las políticas de salud, en las políticas institucionales o en las organizaciones, cuando se toman decisiones que son amplias y llegan a mucha gente o a colectivos. La dimensión meso es esta en la que nosotros estamos trabajando para formarnos, para aprender más con pares o compañeros de los equipos de salud y poder crecer en el conocimiento de cómo aplicar la prevención cuaternaria. Y el nivel micro es el nivel interpersonal, el que tenemos nosotros cuando estamos trabajando con personas que les interesa abordar un problema de salud, restablecer su salud o promover su salud en el contacto ese íntimo, el que yo llamo el contacto de los expertos. Pero el desafío más importante, creo, y les quiero dejar como casi último mensaje, es el que trabajemos o debamos pensar seriamente cómo encarar el nivel meso. Y ahí vuelvo un poco a McNeff, ¿no? Y pensar en esto que él nos dice. Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades. En este sentido, lo que les decía hoy, que muchas veces tenemos que pensar en todos estos aspectos y dimensiones que dice McNeff. Entonces les propongo pensar cómo fortalecer nuestras organizaciones locales, aunque no sean instituciones grandes, pueden ser grupos de trabajo, organizaciones de medicina familiar y comunitaria, para que podamos actuar en defensa de nuestra actividad médica, para que se haga sostenible y apunte a un desarrollo humano pensado con los preceptos de McNeff. Pensar cómo podemos establecer políticas institucionales frente a los conflictos de interés o para abordar la transparencia, luchar por conseguir formación crítica e investigación independiente orientada al desarrollo humano. El año pasado nosotros hicimos un curso sobre lectura crítica de la literatura científica porque creemos que eso es un aporte importante a la formación continua para estar atentos a cómo leer la literatura, cómo estar despiertos a todos estos mensajes. Entonces, volviendo a la pregunta inicial y reflexionando sobre cómo contestarla, les diría que es un buen ejercicio para que lo hagan ustedes individualmente o en grupo. Y si me preguntan a mí, diría que esa pregunta la podemos contestar en los mismos 3 niveles de aplicación de la prevención cuaternaria. En el nivel macro, habría que pensar si es posible que podamos hacer cambios en las políticas de salud desde esta perspectiva. En el nivel meso, la formación, por ejemplo, si es posible encarar la formación
médica de pregrado y posgrado desde esta perspectiva, y en el nivel micro en el que todos podemos hacer algo, ver si podemos cambiar nuestras prácticas y apuntar más a enfocar en estos principios que hablábamos hoy: la equidad, el desarrollo humano y la sustentabilidad. Les dejo y les deseo que tengan un buen curso. Bueno, finalmente les dejo esta frase de Jorge Drexler, que es un músico uruguayo. Tiene una linda canción que dice: armémonos de valor hasta los dientes. Y bueno, les propongo esto: encarar la lucha con alegría, con una sonrisa. Les dejo también finalmente esta frase de Pedro Casaldáliga. Y para terminar, bueno, les dejo ahí un enlace de una plataforma que tenemos de audios, de podcast, que el año pasado publicamos unos 12 o 13 materiales que ustedes pueden acceder a través de una serie de plataformas de podcast. Bueno, agradezco mucho el espacio, y como yo, cuando ustedes vean este video, estaré de vacaciones, me perderé el interesante intercambio con ustedes, lo cual lamento, y bueno, les deseo que tengan un excelente curso y que esta conversación haya sido de su interés y les permita reflexionar. Abrazo grande.